un podcast de Cooperativa. Rodrigo Gómez, Colo-Colo, 9ª victoria consecutiva, a 2 del récord del 2024, a 12 puntos de la U. Ahora solo basta saber cuándo debuta Bociña nada más. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Ernesto? Sigue entrenando Bociña, está entrenando en solitario, poniéndose a punto, así que veremos si ya para este duelo con O'Higgins o de lo contrario para el clásico frente a la Universidad de Chile tendremos sus primeras convocatorias y después eventualmente la titularidad, que yo creo que va a llegar más temprano que tarde, como se dice popularmente, pero debería terminar atajando Bociña de aquí en más en Colo-Colo, pero eso va a ser con un trabajo paulatino, porque sabemos que el técnico también es de cuidar bastante las formas. Estaba contento ayer Fernando Ortiz porque fue un partido difícil en el primer tiempo para Colo-Colo, después lo terminaron revirtiendo, las estadísticas favorecen al equipo de Ortiz, el Colo-Colo manejó el balón, tuvo mayor posesión, tuvo el doble de remates directos a la portería, es decir, terminó controlando un juego que comenzó bien difícil con esa buena anotación de Matías Campos. Después de eso, vamos a escuchar al técnico, porque entró en materia con el partido, el desarrollo del juego, si es que lo dejó preocupado, sobre todo ese arranque del compromiso, lo explicó todo Fernando Ortiz. En líneas generales a mí me gustó, no solo el segundo tiempo donde pudimos conseguir los goles. El primer tiempo a mí me gustó, porque un pequeño error, accidente de interpretación, después salimos a buscar, a querer empatar, tuvimos opciones, no fuimos claros en el último tercio, pero en línea general me gustó. Y el segundo tiempo los chicos me escucharon de buscar el espacio atrás de los centrales y resultó. La dupla de ataque sigue respondiendo, un gol cada uno, Leandro Hernández sosteniendo su nivel, Romero apareciendo en esa buena definición, y por ahora el equipo, salvo la ausencia de Ulloa en la izquierda, que tuvo ese reemplazo de Bimber, se repite y se va afianzando. Pastrán entró bien, Yo creo que fue uno de los artífices de que el equipo haya mejorado. Oye, esa delantera está difícil luego cuando se recupere Correa. Sí. Si sigue marcando Maxi Romero, Leandro Hernández ni hablar. Claro, pero la declaración es interesante, por los entrenadores normalmente tratan de no adjudicarse nada, digamos, todos de los jugadores, pero acá dice, me escucharon y jugaron a espaldas de los centrales. Claro. Se tiró una flor, una lisonjita que le toque al profe. No, pero está bien. Está suspendido Correa. ¿Cuánto le queda, Rodrigo? Cumplió. No, ya con O'Higgins aparece. O sea, con O'Higgins aparecería. Ay, qué linda decisión. Está para volver ya. ¿Qué hay que hacer ahí, Pato? Pensando en cómo está Colo-Colo, tú que lo ves en el estadio regularmente. Correa. Una decisión compleja. Ahora a los 9 lo respaldan los goles, ¿no? Sí. Me parece que Romero está respaldado por los goles. Romero no puede salir. Creo yo, digamos. ¿Y juntos? Bueno, ¿Los ves, Martí? Claro, lo que pasa es que este dilema se ha presentado otras veces, Sí. pero yo siento que ¿Han ahora... jugado juntos también? Sí, pero yo siento que ahora Hernández está mejor, está más consolidado. Está difícil sacarlo también. Sí. Porque te da otro, es que de otra otro juego, otra Claro, característica. Claro, pero si con esa característica vienes ganando, Claro. no puedo decir, Pero por supuesto. me mantengo. No, Pero y bueno, no tiene nada de malo que Correa tenga que esperar, y cuando le toque, si él sigue demostrando lo que venía haciendo hasta ahora, lo más probable es que termine ganándole el puesto si es que Romero no sigue convirtiendo. Si no, va a tener que esperar, quizás. Cuando tú tienes buenos jugadores, en rigor es tarea del entrenador hacerlos convivir. No puede ser un problema tener a Correa, no podés quejarte por tener a Correa. no, si estamos hablando de la formación de Tendrá, arranque, claro, nomás, pues exacto. después es Yo- lógico yo- que va a entrar. Yo creo En que lo goles puede lo acomodar. alcanzó 8 y 8 en el torneo nacional. Pero en la suma, En lo el año supera. tiene ahí más. lo supera. Ahí lo supera Romero. Entonces creo que el trabajo de Ortiz, que me parece un hombre que todo eso de Lo ha manejado gestionar bien. los recursos lo ha manejado Sí. bien. Por ende, démosle al menos el beneficio de la duda de que lo va a saber manejar. Y insisto, creo que la diferencia de Colo-Colo con el resto en puntos también se explica un poco en esa riqueza. Ayer entró Pastrán y entró Aquino. Eso un equipo chileno no puede decirlo, digamos. Otro equipo chileno no puede decirlo. Tengo afuera jugadores del nivel de Pastrán y Aquino. Claro. Bueno, Que te pueden cambiar un partido. Eso te ayuda. Bueno, si ayer Colo-Colo, a diferencia de lo que hizo Ortiz, yo creo que hizo un mal primer tiempo. Oye, bajo primer tiempo. Dos cositas de Colo-Colo. Primero, que la gente haga su juego.
¿Entra Correa en este equipo y dónde? O que espere. Y lo otro, mucho elogio a propósito de la figura de la fecha que preguntamos, lo dice Gabote, por ejemplo, Villagra. muchos a Villagra. A Villagra, El partido claro. de Villagra, muchachos, Bueno. viene Iván Román. Hay otra discusión después, ¿dónde va a Estuvo jugar? muy bueno el descuelgue para el gol. Sí, Porque aparece sí, prácticamente sí, sí. como un lateral, No, cambia porque ya se función habían, con Jason, en el se había segundo tiempo proyectado. ya se habían lanzado. Claro. Colo-Colo quedaba muy expuesto, lo que pasa es que Calera lo tenía Matías Campo arriba nada más, porque Oyarzo retrocedía, entonces quedándose dos atrás Colo-Colo como en el gol. En el gol marcan mal, porque si no, tranquilamente Colo-Colo, si Vidal lo agarra de atrás a Matías Campo y Villagra le hace la cobertura de buena forma, está bien marcado. Claro. Lo que pasa es que lo marcaron mal. ¿Para qué querés tantos jugadores? Yo por eso decíamos con el Pato, decíamos, le está sobrando un central. Y nunca los cambió. También es para el técnico. Sí. Porque no sacó un central, dejó a los tres. Pero le dio más pasada a Sosa por izquierda, a Villagra por derecha, y bueno, y eso le resolvió el partido. Y en contrapartida tengo a harto auditor, Pato, no conformes con Vidal nuevamente. ¿Se centraliza solo en el partido del fin de semana o una constante? A ver, lo que pasa es que en el puesto donde él juega te queda muy en la retina cuando él, por ejemplo, pierde una pelota saliendo. Ayer perdió 2 o 3 y además Se nota. se ve muy feble en la marca El gol. del gol, digamos, del gol de la Calera. Pero yo creo que él en la sumatoria es un jugador relevante desde lo que trasunta, desde lo que transmite, cómo ordena a los demás. Yo creo que él Yo para creo mí que él él tiene que ayer jugar. se dio cuenta que no estaba haciendo un buen partido, Sí. porque muchas veces bajaba la cabeza y hacía como que no me claro. puedo equivocar, no me puedo equivocar. Ayer no fue un buen partido de Vidal, pero estoy de acuerdo con el Pato, es fundamental para este Colo-Colo. O sea, venía muy Fundamental. bien hasta hace... desaparecido semana y era una de las figuras de Colo-Colo. Sí. Y ahora como que... Bueno, aparte que llega Román, Rodri, Sí. y la gente está diciendo, oye, Van Román, futuro central de la selección, ¿dónde lo ponemos? Bueno, Claro, tiene ahí... Tiene riqueza, A Correa. propósito de lo que No te decía... vayas como- no equipo te vayas a rugby, quejar, con 15. no te vayas a quejar por eso. Po. A propósito de lo que decía Patricio, o sea, está esperando Pastrán, está esperando Aquino y ahora está esperando Josimar, como le gusta al Josimar. técnico, Bociña, Josimar. y está esperando Iván Iván Román, que ya está por ser oficializado con su presentación y todo. Lo más seguro es que sea mañana ya esa incorporación al plantel. Viajó con el plantel, estuvo este fin de semana ya siendo parte del grupo, y vamos a escuchar al entrenador respecto al porqué de esta contratación. Si la defensa era lo más sólido, parecía que los requerimientos estaban de la mitad hacia arriba, explicó eso y también explicó en qué van los días de Bociña. Lo de Iván surgió una posibilidad de mercado, más allá de las cualidades y condiciones que tiene un jugador de selección de nuestro país. Es algo que surgió en el mercado y no dudamos nunca en poder contratarlo. Ahora va a depender de él entrar en competencia y ganarse un lugar. Él lo sabe desde el primer momento que yo hablé con él. Con Josimar, Josimar lo dije en la previa de este partido. Él estuvo inactivo bastante tiempo. Y al estar inactivo bastante tiempo, yo personalmente, junto a Martín, el entrenador de arqueros, queremos ponerlo a disposición de competencia. Él el lunes va a volver a entrenar, el martes va a tener doble turno y así lo vamos a ir llevando hasta que nosotros consideremos que puede competir con sus compañeros. Depende mucho de cómo lo vea yo diario. Bueno, si este paso a paso, esta puesta a punto durara 2 semanas, ya la posibilidad de tenerlo citado sería por primera vez para el clásico con la Universidad de Chile. Ahí podría ser un atractivo que vaya a la banca. Y después ya le habíamos hablado hace harto tiempo de la posibilidad de ese partido con Copa Chile. de Unión Española, que Ahí puede también ser. ahí ¿Cuándo es ese está- partido, perdón? Ese partido es el 28, 26, por ahí. Sí, 26, sí, por ahí. Ahí está, es el último partido de la fase grupal de Copa Colo-Colo, de la Copa Chile. Así que por ahora, mira, Colo-Colo tiene muchos el centrales. 26. Tal cual. Tiene muchos centrales Colo-Colo. Está Sosa, Vidal en este minuto como central, está Villagra, está Méndez, que está perdiendo mucho terreno el uruguayo Méndez. Yo les comenté tiempo Está atrás. lesionado, ¿no? Estuvo lesionado, pero ya está en fase de recuperación y sigue fuera de las nóminas. Está él Holguín. con una cláusula. Él tiene una cláusula de revisión. Nos contábamos tiempo atrás acá en Cooperativa respecto a los partidos jugados. Y ahí yo creo que puede venir alguna situación a revisar con él para la próxima temporada, porque definitivamente no es del gusto de Fernando Ortiz y no lo ha utilizado. Bueno, Villagra con mucha regularidad, también es uno de los jugadores junto a
Méndez, que más han estado en cancha, han jugado prácticamente todos los Está partidos Holguín, de Colo-Colo. el chico. Ahora está Holguín. Se metió. Se metió. Y ahora llega Iván Román. Pero yo creo que Iván Román va a tener buenas opciones. Obvio, llega desde Brasil, viene del Brasileirao, es un jugador de selección, no solo por su nivel, sino porque también Colo-Colo, cuando no estaba Sosa o había algún inconveniente, era Bimber esa primera opción. Y Bimber no es un defensor central tipo, y ahí yo creo que Iván Román, ya sea por la derecha o por la izquierda o con esos movimientos, puede ser una pieza importante. Es interesante lo que está contando Rodrigo. 26 de agosto, miércoles, el partido Colo-Colo Unión. ¿Antes del clásico? Después. 3 días después. Pero, ¿sabes por qué? Porque hasta ahora dio la sensación que o ese central uruguayo nunca lo dejó conforme, Méndez, o eligió tácticamente que el zaguero de ese costado tuviera el perfil zurdo. Si eso es así, Román no sería la solución, pero con nombre propio, pudiera ser que haya un acomodo ahí, que alguien se desplazara a esa zona, el propio Román o Villagra. Pero lo que sí me parece muy interesante que está haciendo Colo-Colo, no sé cómo cierra el mercado de fichaje, no sé si alcanza a poner un jugador de mitad arriba, pero es que pareciera estar armando con tiempo un equipo para enero de 2027, pensando que que debería tener Copa Libertadores, si todo es normal. Y eso parece bien pensado, que esos jugadores no estén llegando en enero tarde a hacer pretemporada y sin ritmo, sino que tenerlos ya afiatados, conocerlos, funcionando en el colectivo, que se conozcan, que se sepan fortalezas, debilidades. Eso parece muy bien y hecho. Pensar también en seguir exportando jugadores, o sea, tener esa ventana abierta de fichajes, por ejemplo con Villagra, que tenía una buena temporada, es un jugador que puede partir, que puede recibir ofertas, y ahí estaría de inmediato Iván Román para llenar ese lugar y, como decía Pato, ahí pensar en la Copa Libertadores. Había otro nombre que ya hace un tiempo desde Vélez Sarsfield nos decían, pero sí, vamos a regularizar el sueldo, él se va a quedar. Nos referimos a Diego Valdés, que jugó este fin de semana frente a Boca Juniors y se destacó, jugó solo un tiempo y se destacó de inmediato, sobre todo con un buen gol de tiro libre que fue la ventaja de Vélez Sarsfield, y después ese partido terminó empatado. Escuchemos al técnico, al mellizo, Barros Esqueloto, a quien le preguntaron por Valdés, si va a haber tiempo de recuperarlo. Está ahí en el limbo de que podría partir a Colo-Colo, y él habla sobre seguro de que va a seguir ahí y que lo quiere para el próximo partido. Escuchemos al mellizo. Nos viene bien para recuperar a aquellos que tengan alguna molestia, como Diego Valdés, que pueda llegar el lunes con defensa, para trabajar. Creo que es un equipo con muchos jóvenes, como vos decís. Y ahí está la experiencia de Diego Valdés en este equipo, liderazgo y además goles, buenas Con jugadas. Lanzini, Que está, los dos. sí. Con el ex River son los dos más grandes de este equipo, que el otro día mereció perder, pero que es un buen equipo, que está puntero en su zona, que juega bien, pero que el otro día Boca en el segundo tiempo lo arrinconó y le generó varias situaciones de gol, pero el primer tiempo fue un buen primer tiempo de Vélez, con un buen Valdés, cuando se junta con Lanzini y con los chicos que tiene arriba que le pican siempre. Es un equipo peligroso. Es un caso raro porque en Argentina, cuando el club tiene determinados conflictos con un jugador, no juega, ya sea porque el jugador no lo quiere, o el club dice no lo valorizo, pero Valdés juega, hizo un gol a Boca, o sea, no me transmite la idea de que el club quiera... No, si no quiere. Desprenderse. El club no lo quiere soltar. Sí, Entonces, nunca han querido. Bueno, era la deuda solo la que estaban esperando claro. ahí a ver si es que Colo-Colo se animaba. No, lo que pasa es que el jugador me parece que quería ver. pero tampoco Yo creo se que- plantó. no se yo creo que el jugador No. más bien quería que le pagaran la deuda. Y Claro, ahí estaba muy bien. Y había una posibilidad ese- para venirse. claro. Y claro. Ese ruidito de Colo-Colo Le salió. le venía bien para presionar. Me Rodri, parece que no. el domingo con O'Higgins, Estadio Monumental, 17 a 30 horas, vuelve Correa, como una de las novedades. La citación Exacto. uno cree, por lo menos. Hay que ver cómo evoluciona Ulloa, que está con un problema en la espalda, ver ese retorno de Correa, si es que estará para titular o le toca esperar por el delantero Maximiliano Romero, que dijo ayer post partido que se quiere quedar. No me pregunten a mí, dijo... ¿Tiene ¿saben que quién renovar a tiene fin de que año pre- él? Él tiene un préstamo Ya. y hay una opción de compra que vale $1,5 millones Sí, pues. por estos 8 goles en el torneo nacional, más el complemento de... Es un buen delantero. Bueno, Ahí tiene delantero. goles asegurados. Y para lo que, para lograr un delantero hoy en lo día. que se gasta en el fútbol Sí. hoy no es caro tampoco.
Y es joven además, No, tiene impagable. una carrera... Sí, Una Pato, notita dele. nomás, una notita porque yo creo que para los que estuvimos siguiendo el partido por televisión ayer y no pudimos verlo en el estadio, la jugada del gol de Romero, que lo que se elogia el centro de Villagra, que es muy bueno porque es un centro en carrera, en velocidad, puesto donde tenía que ir. La génesis de la jugada involucra a Jason Rojas, y un paréntesis para ese jugador porque yo mismo en un momento dije, es un jugador que técnicamente no parece tener las condiciones para triunfar en Colo-Colo, y con la confianza, tal vez la pega del mismo entrenador, hacen que Rojas corta, hace una pisada en carrera, hace una pisada de la pelota y eso le permite engañar a un rival, salir, cruza varios metros y entonces él hace un aporte innegable en ese gol de Sí. Romero. Y digo, nada, pues muchos probablemente no lo teníamos. Y Sí, yo tampoco. Y está jugando un buen No, nivel. lo que pasa Hablamos es que principalmente él del lateral se, derecho de Colo-Colo. se siente titular. Sí. Tiene confianza. Está con confianza, se siente titular, sabe que jugando un partido de forma regular no pierde el puesto. El técnico lo ha considerado y lo puso por encima de Matías Fernández y de los que pueden jugar por ahí. Entonces eso para un futbolista es súper importante, que te tengan confianza. El informe de Colo-Colo, super líder, 12 puntos de ventaja el domingo contra O'Higgins. Rodri vuelve al Monumental. O'Higgins anda mal, ¿eh? Y perdió con Limache el otro día. Está... O con O'Higgins en la parte baja. Sí, está sí, mirando sí. de refilón. Se le fueron los dos mejores jugadores. Va a tener que buscar un buen reemplazo. Difícil partido para Colo-Colo ese duelo con Y por fin también. O'Higgins, sí, por Es supuesto. partido difícil para los dos. Muy difícil Claro. partido. Duelo. Ganó la difícil. mufa. Lo de Salud. Raypan tenía el gol. Tenía Era el gol Raypan, su arquero tercer jugado. gol. Claro, un poquito que Pero fue el que menos reclamó. O sea, miró al árbitro, lo sonrió nomás como diciendo, profe. Déjeme ¿cómo? hacer el Lo gol. bueno que era un profe, gol por para el 3-1, no para el 1-1, Ah. para el 2, porque ahí era una Ahí catástrofe. sí. Ahí Sí. sí. Maltrato por eso- infantil. Por eso Van a vinieron acusar a los- Cabero. por eso sobre todo los reclamos del final. Yo creo que hubo algunas jugadas, el técnico no quiso hablar del arbitraje, hubo ahí algunas decisiones polémicas, pero yo creo que el gol los dejó muy picados, porque el arquero además venía corriendo Sí. de vuelta a toda Hubo velocidad. un penal, hubo dos posibles Reclaman dos penales a penales. Colo-Colo. Sí, Sí. pero uno que le hacen a Hernández me parece que fue penal. Al que lo toma en el área sí, y no lo suelta. sí. Sí. Sí, parece Lo penal toma y también no esa. lo suelta y bueno, y el árbitro dejó seguir. Pero bueno, capaz que era interpretativo también y analizable con el VAR, pero bueno, no dijeron nada. Quiero contestar la pregunta. La figura de la fecha. La figura Pero de la por fecha, favor. Pero queda un partido, vamos a estar Sí, esta po. tarde en la Florida. Audax Ñublense Ahí hoy puede día. que salga una figura de la fecha, pero es que no toca la pelota y cuando aparece se manda un golazo. Para mí San Pedri, goles son amores y es un delantero que... Qué golazo que hizo. Qué golazo que hizo. Impresionante. Similar al de Salas contra los Parecido, colombianos, Copa parecido. Libertadores de América, cuando por River. Similar. 27, similar. Perdón, el de Sala es mejor. Sí, La más controló lejos. con el Sí, gol. la controló, pero la distancia y el arco, al menos. Y con Ochoa, mira ahí. Similar, no dijo igual. Bueno, un airecito, un Está airecito. bien. Gracias, Rodri. Chao, que estén bien. No, Chao, no, Rodri. no va a apuntar sin hilo, hombre, así que algo está. Algo está macerando. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Topito Caneo, la U partida en 2. Cuarto triunfo consecutivo ayer, invicta en el Nacional en la Liga de Primera. Y hoy día Michael Clark hizo su defensa en tribunales. Topito, todo el informe es tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Partamos con lo deportivo. La U ayer ganó 2-1 en un partido que tuvo expresiones de juego importantes durante el primer tiempo, sobre todo en el equipo, que finalmente se fue enredando con el correr de la parte final. Habló Fernando Gago, esto es lo que dice sobre el encuentro, también sobre los minutitos de Tobias Reinhardt y qué pasa con fichajes. Hay más fichajes, ayer contábamos que se cayó lo de Jordan García, este arquero colombiano terminó en Atlante, siendo fichado durante la jornada del fin de semana, así que esta es la declaración de Gago. Creo que el partido de hoy fue muy bueno en líneas generales, en todo el partido. Todo el partido creo que entendimos cómo teníamos que jugarlo. El segundo tiempo sabíamos que el rival se iba a posicionar un poco más alto. En el primer tiempo tuvimos mucho control sobre el partido, mucho control sobre la situación de ataque. Y el caso de Tobias lo vi bien, me entrenó muy bien durante la semana, tenía muchas ganas él también de estar. Entendía que también desde jugar de local, de tener minutos, hoy iba a ser importante. Venía trabajando bien, a ritmo, tenía buena pretemporada, así que decidí que juegue. Seguimos pensando en posibilidad de refuerzo, no de posición exacta. No hay una posición exacta para defender, para reforzar. Ya, y ahí el nombre que cae es uno solo, se llama Igor.
Finalmente vuelve. Sí. O sea, esa es la idea. Está en Turquía, ¿no? Sí, está en Turquía. Sumó minutos durante la última temporada, luego de su salida de la América de México. Yo entiendo que hoy día hay una diferencia salarial más o menos grande, pero bueno, de aquel jueves las negociaciones siguen activas para la vuelta de Lipnowski. ¿Y Calderón? ¿Estamos ya? No. Él terminó contrato en México. ¿Tiene el pase de él? Claro. Ya. Bueno, es más factible eso. Y eso buscaría ya la salida de Calderón, a seguir sumando centrales. Es que la U, yo ayer hablaba con algunos dirigentes, me decían que esta semana esperan que Liga le mande una propuesta formal a la U por Calderón. Ya Álvarez lo reconoció, dijo que está en su radar de jugadores para tener en el equipo ecuatoriano. Y está mejor que Calderón Lichnowsky, ¿no? ¿Cómo estará? Igor, lo hablamos en la transmisión ayer, a mí me parece harto raro esta intención de querer sacar a como de lugar a Calderón, pensando que tiene ahí... Es que al técnico quizá no le gusta. No le gusta, si eso es, claro. No tengo calibrado el momento del Lichnowsky, pero me imagino que si están pensando en eso lo tendrán estudiado en todos los partidos que jugó, creo yo. Pero bueno, volviendo al partido, que es lo concreto, lo que tenemos. Porque ayer hubo mucha, no crítica, pero al menos algún reparo, porque salió Asad y entró Altamirano. Y el entrenador lo explicó, él quería o necesitaba equilibrar el mediocampo, porque a los 53 minutos Palestino metió 3 jugadores al terreno que fueron importantes, Benítez, Glavi y Abrigo. Entonces, el partido a la U le quedó ya más complicado, a pesar de que siempre en posiciones ofensivas era más que el rival. Pero claro, el entrenador piensa una cosa y el jugador que entra, si no está en la sintonía de eso, se va enredando. Bueno, comete la falta del penal, y yo creo que ahí se desacomoda. Entonces, no tuvo el efecto que él buscaba, por lo menos tan notoriamente, que la U recuperara cabalmente el control del juego y bueno, siguiera presionando. Y entonces el partido quedó en una zona de discusión, porque es cierto que la U puede decir, mira, tuvimos un remate de Arce en el travesaño y después otro de Morales en el poste ahí mismo. Pero claro, Palestino te pone 2-9, meta Fernández, te queda con Munder, con Fernández, con Da Silva, con Benítez, con Ábrigo, después pone a Tapia, o sea, bueno, obligó a la U a meter otro central, como es lógico. Entonces el partido terminó con una incógnita que la U quizá en el primer tiempo ni se imaginaba, porque ahí había sido muy superior. Pero yo no coincido con el entrenador que todo el partido haya sido tan favorable para la U, porque no es así tampoco la historia de los partidos. El rival en algún momento te busca y encuentra lo suyo. De hecho, la última la tiene Ronnie Fernández en un cabezazo. Sí. Dicho todo esto, creo que hay que decir que los primeros 25 minutos fueron de lo mejor de la U, y Reinhardt, bueno, no lo tenían visto, ninguno lo tenía visto, y te aparecía rompiendo por izquierda. Tanto es que en una desbordó plenamente y sacó un centro con izquierda. Entonces, eso yo creo que como que desordenó a Palestino. ¿Cómo tomaba estos volantes? Fue el mejor momento de la U. Jugó bien ese Reinhardt porque buscó el arco, en fin. Se equivocó poco también. Sí, por eso digo que fue muy preciso. Agrega una alternativa ahí al medio campo. ¿Y dónde? Porque alguien va a tener que salir en ese equipo. Barrera por ahora estaba fuera por amarilla. No sé. Pero ahí va a estar buena la discusión. Y Arce hace goles. Es difícil sacarlo también. Siempre sale el más joven ahí. El más joven es el de Barrera, ¿no? Pero no sé. Pero usted plantea. Y Barrera estaba haciendo el mejorcito también. Claro. Que son difíciles de responder porque. Está dura la pregunta. Tenemos que ver la primera decisión del entrenador. No sé si en este partido. Quillota, Limache, Canchacín. No sé si Reinhardt. ¿Usted cree que vuelve a la fórmula antigua? Bueno, lo dijo. Era un buen partido para porque era de local, porque estaba con la gente. Claro. Pero bueno, el caso es que hay hartos jugadores que en la U, cuando es cancha sintética, como que cancha sintética, ojo con esto. No solo en la U, no solo en la U. La sintética y el rival. Claro. Limache sábado 17:30, Igor. Te hace más espeso los partidos en medio. Pero bueno, el caso es que sumó de nuevo y Vargas mantiene Vargas su nivel. 8 goles para Vargas, cuarta victoria consecutiva en Liga Primera, 5 si sumamos la de Copa Chile frente a San Felipe.
Así que ahí está la U manteniendo esta distancia con Colo Colo. Uno más, perdón. ¿Qué pasa con Poblete? O sea, está lesionado, pero ¿por cuánto tiene? Hablando de jugadores que puede sumar en ese mediocampo. Lo van a evaluar desde mañana Ya. para ver si es que se puede llegar para este partido, si no para el clásico. Porque para Perro Magallánico, el gran perjudicado va a ser Poblete cuando vuelva. Tiene cara, puede mucho sidero. Sí, Sí, con Reinhardt, Barrera que vuelve y no debería perder el puesto. Poblete, si estando Aranguis bien, no era titular siempre. Quizás Era tiene que Barrera, Aranguis, Arce. Estamos hablando de los últimos Sí, medios claro, campo. obvio que Claro. sí. Ya estaba afuera, claro. No, Aranguis volvió bien, Por eso. muy bien para lo que se esperaba. Y Aranguis no se mueve en su equipo. O sea, la salida de Aranguis también... Mejoró Charles. Sí, ayer Gran sale parte. Charles y el equipo igual sintió la Harta baja. crítica a ese cambio también, muchachos. Al ingreso Por- Altamirano bueno, por no, Asadi no, por y a la Tamayo. salida de Aranguis. Bueno, por eso- Tamayo. Entró Tamayo, ¿no? Eso respondería Aranguis. que eso respondería a la relevancia de tener un jugador como Reinhardt entonces. Porque si Aranguis no puede jugar 90 minutos porque viene volviendo, porque estuvo lesionado, por la altura de su carrera, entonces es totalmente recomendable que haya un jugador que puede suplirlo bien, Es que, bien en esa zona. claro, es probable que con los cambios no hayan sido tan notoriamente, pero el entrenador tiene que hacer algo si el rival te está metiendo 4 cambios. ¿Cómo se va a quedar? O más delanteros. Claro, ¿y cómo se va a quedar impávido? Quedó con 5 Ahora, delanteros palestinos ayer. Por eso, después viene el análisis, como lo hicieron quienes entraron, pero evidentemente tenía que mover el tablero. Ya. Algo más del partido porque pasamos Sí. a la parte 2 del reporte, que es parte tribunales. Viene con cositas Vamos. esta parte de tribunales de hoy en día. Fue la defensa de Michael Clark con el señor Rosenberg y su hermana, también abogada, la hermana de Michael Clark también en esta defensa, alrededor de 4 horas de aquello, y donde, bueno, desde el punto de vista Sartor de estos delitos económicos, él sale de ahí y dice, bueno, estos delitos son de 2016-2017, yo no estaba ahí, yo no soy del círculo, yo no tenía teléfono corporativo, yo no era parte de las decisiones más importantes, se nombraba constantemente a los hermanos Larraín Meri y a Oscar Ebel, además de el señor Jorquera en alguna ocasión, pero que él no estaba en este entramado en la génesis de aquello. Pero bueno, fue también para escuchar a Clark luego de esta defensa. Primer tema. Él en la defensa de Azul Azul dice, los directores los elegía la administradora. Los directores de Azul Azul. Claro. Yo no elegí nunca un director de Azul Azul. Se le preguntó por aquello. Esto dijo. La administración de un fondo recae por ley en su administradora. Ella es la que finalmente nomina a los directores, ella es la que va a la junta, ella es la que vota. Y por tanto, y eso está establecido en la ley, no es algo que yo haya dicho. Y por tanto, aludir a que el control lo tiene un cuotaviente, por muy mayoritario que sea, es desconocer la ley, desconocer los hechos. A la junta siempre ha ido Sartor en su calidad de administradora del fondo. Y por tanto, imputar que yo era el que nombraba a los directores es totalmente un error. De hecho, en la última junta nadie votó por mí. No sé, claro. Las cuotas del fondo finalmente son un medio para... Es un patrimonio de afectación donde los cuotavientes tienen derecho a cobrar el valor de un activo neto de su deuda. Es un método de inversión como cualquier otro. No, los directores los proponía Sartor administradora de fondos privados. No sé, oiga, si todo el mundo se puede conocer en Chile, si Chile no es un país tan grande, pueden haber amistades, relaciones, uno se puede llevar mejor con ciertas personas, uno se puede llevar peor con otras personas, pero finalmente lo que importa es quién tiene la capacidad para nominar, y quién tiene la capacidad para asistir a la Junta y nominar es Sartor administradora de fondos de inversión privados. Yo no puedo ir a la Junta. Yo el día que dejé de ser presidente, si yo hubiera querido ir a esa junta, yo no voy a entrar. Que usted no propuso a ninguno de los nombres que hoy día en el directorio de Azul Azul, más allá de lo formal, más allá del documento. Usted no habló con nadie de Sartor para que los directores de hoy de Azul Azul estén ahí. Yo le vuelvo a decir, tanto es así que a mí me hubiese encantado seguir de director y nadie votó por mí. ¿Usted renunció a Azul Azul? A la presidencia de la Junta. Ya, pero aquí hay... ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando Clark renunció? Sí. Bueno, a las 20 vamos a escuchar a Marcelo Díaz, habló con el sitio Balón Radio. ¿Ya? Amigos de Patricio. Amigo de Patricio. Y se desdijo del tema de Michael Clark porque... ¿Le soltó la mano a Clark? Sí, le soltó la mano. Pero es que Clark cuando escribe la carta dice: esta maravillosa experiencia que he tenido desde la presidencia del club termina hoy.
junto con la firma de esta carta, he comunicado mi renuncia al cargo de presidente y de director de Azul Azul. Entonces ahora dice, yo quería ser director y nadie votó por mí. Pero era director entonces. Ya, pero, O sea, a ver, ¿él no era o era el controlador? Después de la operación fallida, esa que no tuvo OPA, cuando teóricamente se quedó con el 64%, pero no se quedó. es que claro, lo que se expuso hoy día en esa defensa es que al final dicen, a ver, ¿qué dicen los papeles? Finalmente nunca se hizo esto, se retrotrajo la acción. Pero él estuvo ahí como, supuestamente, aparecía como el controlador. Nunca desmentido por él en ese momento, claro. Claro, pero él dice, no, la administradora la que controlaba todo esto. Claro. Y en un momento se habló de ediciones deportivas que finalmente recaían en gerentes deportivos como en el Mayo. En un minuto habló de Christenauer, antes de Rodrigo Golver y de Sergio Vargas. No era el tiempo exacto, eso sí, pero hacían el ejemplo de que las ediciones deportivas radicaban netamente en la gerencia deportiva. Sí, al margen de lo que piensan los controladores. Claro. Nah, Bueno, no es así. contrato No, con- eso no es así. Había un Evidentemente no salvavidas es solo- así. Había un salvavidas solo en el Titanic y lo agarró él. Lo agarró. Un tema de sin bandera que tienen vendría muy bien ahora, pero no tenemos por qué. Nos toman por leer. Otro tema, ¿qué pasa con los acuerdos de confidencialidad entre Manuel Mayo y Bien. Tactical Sport? ¿Por qué no con Azul Azul? Esta es la respuesta de Clark. Los contratos de confidencialidad son contratos súper estándar. Cuando uno tiene acceso a información importante, ya sea a nivel de Azul Azul o a nivel del fondo. Y por tanto eso no tiene nada extraño. Yo también como Redwood Capital tengo firmados muchos contratos de confidencialidad, con clientes y con no clientes. Y por tanto la existencia de contratos de confidencialidad o cláusulas de confidencialidad no tiene nada raro. Pero no deberían ser con Azul Azul. No deberían ser con Azul Azul. Depende, porque si efectivamente tú tienes acceso a información de la estrategia del fondo, es lógico que también sea con el fondo. Michael, ¿qué le quería preguntar por una podría tener información de la estrategia de un fondo de inversiones? Porque efectivamente el activo administrado es un club deportivo, por tanto su información y su opinión es importante para el diseño de la estrategia deportiva del fondo. Ya, y le preguntamos por Peche, mañana dijo que iba a hablar sobre aquello. Mañana en la parte de Su asesoría, Claro. Mientras era director de otro equipo. ¿Cuándo se conocen las medidas cautelares para esta gente? O sea, Jueves, ¿esta semana? viernes. Jueves, viernes. A ver, es que queda un proceso más de... No recuerdo los nombres, se van a disculpar. Sí. De los imputados, queda una jornada más de defensa. Luego las réplicas de querellantes y todo lo demás, y ya entre jueves y viernes se van a dictar las medidas cautelares. Piden Pero- prisión preventiva para el señor Clark y la gran mayoría de estos imputados. Por ejemplo, los entrenadores, ¿no? ¿Con quién se entendían? ¿Con este señor Clark o con los del fondo? O sea, lo que yo entendía era con Mayo, y que Mayo llegaba a donde Clark y le decía, Para que él, Ok, él le según- levante el dedo. claro. O se lo baje. Bueno, pero alguna vez Clark fue a Pero los el caso Álvarez es más claro. Cuando que- Clark iba a los entrenamientos, alguna vez fue. Pues. Sí. No, sí fue. Un tiempo Fue apareció harto. Sí. Post independiente Entonces, allá. no sé. Iba al camarín, A ver, al es que hay un entrenamiento. caso que es claro. Maya, porque hay otros casos que esto perdón la expresión que voy a ocupar, a prueba de tonto. Por ejemplo, el caso Tapia, que digan, no, mira, es que porque Victoriano Cerda en un minuto salió a defender la contratación de Tapia. Y dice, bueno, Central Zurdo fue seleccionado nacional, todo lo demás. Sí. Pero es que el caso Parra, el caso Martín Parra, es el más claro de todo. Y aquí en un minuto, y lo contamos acá, el gerente deportivo renunció. Y dijo, yo, está bien las pasadas, pero ya esta ya es mucha. Porque él tenía listo a Cañete. Y entiendo yo que Victoriano Cerda habló con Clark y le dice, oye, yo tengo a Martín Parra, y entiendo que el costo, si no fue cero, fue lo mínimo. Fue lo más cercano. Él estaba a préstamo en Perú. Y ahí ya como que el gerente deportivo dice, ya vos, córtenla. Ya. No me hagan más esta. Y ahí él renuncia y todo lo demás y bajan ahí, pero Parra terminó llegando finalmente a la U. O sea, ni siquiera hubo una presentación del jugador. No, de hecho fue pasado pasado bajo cuerda O sea, totalmente A igual. ver, en esta parábola, para tratar de entender, aunque la verdad, mucho no. sin eximir de responsabilidad nadie en ningún Mucho caso. no interesa, pero al final entonces las decisiones las seguían tomando los que estaban en Sartor. Según la declaración y la defensa de Clark. Bueno, eso es lo que está diciendo él, porque estamos Claro. hablando de eso. Los mismos del chat, entonces, del chat famoso. Bueno, él partió diciendo, la primera intervención del abogado fue, Michael Clark
la compra de Azul Azul, él no es parte de este entramado donde había algunos que hablaban de que la U había que comprarla en primera vez. Pero aparecía ahí, ¿no? Diciendo no, estaba eso. en el grupo, claro. Bueno, en definitiva, era el tren fantasma y no nos dimos cuenta. Era tal cual se pensaba y finalmente termina ocurriendo acá. Mañana Clark entonces sobre Peche vuelve a contarnos su versión. Esperemos que hable. Va a depender mucho del ánimo del excontrolador de Azul Azul. A la vuelta, la Católica con Seba Aguilar está rumbo en este momento a Buenos Aires, mañana contra Estudiantes. Habló Justo Gianni, sabemos de la Católica, y viene Maxi Videla para repasar toda la otra fecha, el resto de la fecha, con las polémicas en la cuarta región, con lo que va a pasar hoy día con el Audax, todo en el próximo bloque. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seba Aguilar, usted fue a la precordillera, imagino que el frío allá, acá en el centro está terrible. Allá, la UC se fue hace poquito, habló Gianni, tú nos cuentas sobre la Católica que mañana abre para los chilenos los octavos de final de la Libertadores. ¿Qué tal, Ernesto, compañeros? Hola. Estaba así bien fresquito en San Carlos de Apoquindo porque hubo entrenamiento matinal bien temprano para prepararse para el viaje rumbo a Buenos Aires, donde ya está embarcada la Unión Española, está despegando en este momento la Universidad Católica rumbo a la capital argentina, el entrenamiento a las 10 de la mañana, luego un almuerzo de los jugadores y partieron al aeropuerto donde está despegando el avión que va a aterrizar cerca de las 18 horas de Buenos Aires para quedar concentrados de cara al partido de mañana ante Estudiantes de La Plata. La Universidad Católica que viene de ganar en la Liga de Primera, recuperar un poco la confianza en cuanto a los triunfos, pero con bastante preocupación por las lesiones, la verdad, Ernesto. Sí. ¿Por qué? Bueno, vino este esguince de rodilla de Juan Francisco Rosell poquito antes del partido contra Cobresal, fue el mismo día que tuvo esta lesión el delantero de la Universidad Católica. Hoy fue operado de la rodilla derecha y estará cerca de 2 meses de baja el juvenil cruzado. Aparte de él, Juan Ignacio Díaz se lesionó durante el partido con Cobresal, una molestia en la ingle que seguramente lo va a dejar fuera de las canchas también un tiempo prolongado, de 1 mes a 1 mes y medio estará fuera el defensor central. A ello se suma lo que hablamos largamente de Clemente Montes, que estuvo siempre la esperanza de tenerlo disponible para este partido ante Estudiantes, pero no se condecía esa esperanza bien curiosamente con lo que uno veía de la recuperación de Clemente Montes. Por eso yo les decía, en San Carlos de Apoquindo, en la interna de la Católica, mencionaban esta esperanza de que esté, pero lo que yo creía personalmente, hablando de título personal, Ernesto, era que no iba a llegar y finalmente eso pasó. Era muy difícil que Clemente Montes llegara. Y ahora está la situación también de Sebastián Arancibia, lo que suma a la lista de bajas. De cara al partido contra Estudiantes de La Plata, hoy día conversamos con Justo Gianni, con el delantero de la Universidad Católica, que esto dice del ánimo del plantel después de haber conseguido el triunfo ante Cobresal y si fue el momento justo para recuperar los triunfos antes de la serie Copeta. La verdad que, como decís vos, creo que es el partido que estábamos esperando todos. Nosotros sabemos lo que significa este partido para el club, para nosotros mismos también. Venimos haciendo una copa muy buena, creo. Entonces es muy importante para nosotros afrontarla como venía siendo. Sí, quizás en los últimos partidos no estábamos encontrando la mejor versión nuestra que veníamos teniendo antes. Creo que antes estábamos teniendo un nivel muy alto y es normal también esa merma quizás en los últimos metros, esas cosas que nos venían pasando, pero el equipo sigue trabajando igual que siempre, con la misma confianza, con las mismas ganas, así que nada, muy, muy entusiasmado y con muchas ganas. Ahí está la palabra entonces de Justo Gianni, es el partido que tanto ha esperado la Universidad Católica y el plantel de cara a este segundo semestre. Ahora, la Católica está fuera de la Copa de la Liga, está a 15 puntos del líder en el torneo nacional, está todavía con vida por supuesto en la Copa Chile, pero de no seguir avanzando en la Copa Libertadores, este partido es definitorio respecto al balance que se puede hacer de la temporada. Escuchemos lo que dice Gianni al respecto. No, yo difiero un poco de ese pensamiento. Creo que esta institución tiene que todos los partidos salir a ganar por lo que significa.
A fin de año se verá si se hizo bien o mal. La realidad que creo que, como lo digo siempre, somos un equipo que viene en alza. Clasificamos en un grupo que muchos creían que no íbamos a pasar. Nosotros confiábamos en que sí. Entonces creo que es muy meritorio lo que se está haciendo, pero queda mucho y, como te digo, no define nada si por bien o por mal. Queda mucho por delante. Hay que pensar en este partido y después se verá. Ya, Seba, un par de preguntas luego a la mesa y vamos a conocer también la formación de la Católica. Sergio dice, ¿cómo es posible que la Católica no traiga a nadie si ahora Rosell estará 2 meses afuera por la operación de la rodilla? Mientras que J.I. Mujica dice que Matías Claro es lo peor que le ha pasado a la Católica el último tiempo y Eduardo Núñez está indignado porque no hay refuerzos. Otro extremo que se va, Seba, ya no está Montes, no va a estar Rosell. ¿Mueve la Católica o se resignó porque en el torneo local hasta el jueves para poder reforzar? Hasta el jueves. Yo te diría, Ernesto, que se resignó la Universidad Católica. Lo intentó, buscó, incluso tuvo conversaciones avanzadas con 2 jugadores argentinos, pero finalmente no se concretó esta posibilidad de la Universidad Católica. Y el discurso siempre fue, no vamos a traer por traer y lo vamos a cumplir. Además, bueno, ya desde fines de la semana pasada, lo que sabemos de la dirigencia es que si bien se intentó y que van a estar negociando incluso hasta la fecha del cierre, lo ven muy difícil que puedan reforzarse. Ya, llega disminuida la Católica. Bueno, Estudiantes no viene bien, 2 derrotas consecutivas, parte en el torneo, pero con Barracas. Pero bueno, sin Montes, no digamos que es titular Rosell ni no mucho menos, pero pierde una opción pensando que ya no tiene el titular. Bueno, sin Montes pierde mucho. Y eso me parece que no solo lo decimos nosotros, sino que se dio cuenta hasta dentro del club, hasta Garnero. Yo creo que no. Claro, Gianni dice venimos en alza, pero yo creo que en el campeonato, desde que arrancó la segunda rueda, perdió puntos y el equipo no mostró un gran nivel. Ahora, que puede cambiar para jugar la Copa, sin duda. El tema de la confianza, la motivación, de que quizás está con la cabeza en la Copa y por eso, y también están pensando que está muy lejos del puntero y que va a ser muy difícil que lo alcance. Eso te saca quizá energía, te saca fuerza y te saca motivación para el campeonato local. No debería pasar, pero pasa. Yo creo que la llave está abierta, es una llave pareja. Ninguno de los 2 equipos viene muy bien. Y bueno, va a tener que sacar un buen resultado en La Plata como para venir y poder definirlo. ¿Tiene acá. chances por lo que ha visto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo tengo la percepción que en la Católica hay un ruido que se viene extendiendo hace un rato entre una parte del directorio y la gente que está a cargo del fútbol. O sea, evidentemente personalizado en el Tati Buljubasic. Y yo no estoy diciendo que quién tiene la razón, digamos, lo que estoy diciendo es que claramente hay una diferencia de mirada entre un grupo de directores y esa gerencia deportiva que fue exitosa en el periodo global, digamos, pero a la que se le formula como un cargo no haber encontrado jugadores. Yo no sé si es tan fácil. Desde la gerencia deportiva se dice que es difícil, sobre todo cuando te limitan tanto los presupuestos, como se los han limitado a ellos, pero desde la parte que se manifiesta disconforme, te dicen, bueno, si tú fuiste a encontrar jugadores como Gianni, utilizando el ejemplo de Gianni, pudiste encontrar algunos de esa cuerda. No sé qué tan fácil es. Además que tenían más caja ahora, también dicen mucho. Plata que nos ha pagado seguramente la Conmebol, pero hay un 5 o 6 millones de dólares. También extra. en ese directorio hay un tema de mirada divergente respecto de lo que se puede poner hoy o no. Porque algunos te dicen, se gastó mucho en el estadio. Dicen, bueno, pero el estadio además te está generando ahora. Entonces ahí hay como una discrepancia, se evita. Sí, además la justificación que entregan en la Comisión Fútbol, por decirlo así, de la Universidad Católica, es que el plantel se armó sabiendo que iban a recibir dinero de la Libertadores, es decir, de lo que ya ha recibido la Católica como premio, ya se gastó a principio de año para conformar el plantel. Esa es la explicación que dan por lo menos. No, yo creo que en este partido no importa mucho lo que está pasando acá en el torneo, porque en la Copa, Universidad Católica se hizo fuerte de visita, porque un poco cambia su estilo respecto al torneo local. En la Copa de visita no tiene la obligación ni de ser el protagonista, ni de ir derechamente por el partido. Tiene la necesidad y la obligación de ser sólido atrás. Y desde ahí, con los defensas, más los volantes de contención, que están todos vigentes, y de ahí después resolver. Es cierto, falta un jugador importante, pero
temáticamente no le va a cambiar. Y así le fue bien en los 3 partidos de visita. Porque lo ganó todo, ¿no? Bueno, Sí. entonces, todo, sí. Por eso digo, el planteo no tiene nada que ver con lo que pasa acá, donde normalmente, siempre, la Católica tiene como la necesidad de ser un poco el dueño del partido, en términos genéricos, y bueno, y tiene capacidad de gol igual tiene. Entonces, un partido contra Estudiantes, eso sí, hay que puntualizarlo, porque si hay un equipo copero por esencia de Estudiantes. Pero, bueno, eso tampoco es que ellos se van a gigantar siempre y no vienen con un gran ritmo. Yo creo que la Copa Libertadores, y le pasó a la Católica, te lleva a otro plano emocional, y ahí puede ser, digamos. No olvidemos que la Católica debutó acá con Boca y que ellos no tenían el nivel para competir. Sentenciaron, dijeron que no, que acá, en fin. Bueno, y después, entonces, sí me parece que para la vuelta es necesario que esté Monte, y eso puede ser o no. ¿Llega Seba o no? Esta es la otra semana la vuelta al tiro. Sí, en una semana más. Y mi respuesta sería no. Ya. Ahí hay una... Cevita, formación para mañana entonces, con novedades en el lateral derecho. Tomó la decisión Garnero, tú la cuentas antes del corte. ¿Qué hizo? Así es, porque Bernardo Cerezo entrenó como titular hoy y tiene una variante también en el bloque del medio campo ofensivo, este esquema que plantea Daniel Garnero, porque si bien hoy entrenó Diego Corral, también probó y terminó el entrenamiento con Jimmy Martínez como una suerte de 10 en el esquema. A ver, repasemos el 11 con Vicente Bernedo en el arco, Bernardo Cerezo por la derecha, Franco Ampuero y Daniel González los centrales y Eugenio Mena por la izquierda. En la mitad de la cancha, Johan Valencia como volante central, Fernando Zucchi, el Simbi Cuevas, y ahí aparece Jimmy Martínez junto a Fernando Sampedri y Justo Gianni, la más probable formación de la Católica para mañana jugar ante Estudiantes. ¿Tiene sentido pensando en proteger el medio campo en vez de Bueno, Diego con Corral? Boca lo hizo. Lo sacó a Gianni. Y puso un volante más. Toda la razón. Y jugó por momentos jugó con un 5-4-1 o un 4-5-1. Le hacían las bandas, Monte le hizo la banda derecha y por el otro lado el Simbi Cueva. Y bueno, y planteó un partido de atrás hacia adelante y le salió bien. Llegó una vez al arco el gol de Clemente Monte, después no llegó más, pero no lo defensivamente defensivamente hizo un muy buen partido y quizás ahora, como tiene que sacar un resultado, lo plantea de la misma forma. Mañana entonces se evita el partido Católica, Estudiantes de La Plata. Nosotros 20:30 la transmisión, desde las 20 al aire. Ahí estaremos para seguir a la Universidad Católica en esta aventura por la Copa Libertad. Y el miércoles viene Coquimbo. Abrazo, Cevita. Que estén muy bien, muchachos. Abrazo. Chao. Aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.